yo quería contarles cómo ha ido el proceso de obras desde el año 2010, que se empezaron, pero también quería contarles algo relacionado con cómo ha ido el proceso del estudio y del conocimiento del Palacio de la Clavería desde el año 2005. La verdad es que no estoy contando todo lo cierto de esta historia. Yo estaba dando clase un día en los años 80 en la universidad y en clase de conservación de bienes culturales, y hablando de la cátedra de Venecia y de los requisitos que se necesitan para meterse en el mundo de la conservación de los monumentos, hubo una voz que dice, pues mi madre nació en un palacio. Bueno, pues muy bien, pues me alegro mucho y tal. Ya me contará usted eso del palacio y tal. Bueno, total, que acaba la clase y me dice, sí, mi madre nació en un palacio, una alumna, colega, afín a una familia de Aldea del Rey. Mi madre nació en un palacio de Aldea del Rey. Nosotros ya estábamos excavando desde los años 75 en Gran Altura de Calatrava. Y yo conocía Aldea del Rey, pero de venir, ver un poco la calle, la iglesia, las plazas, pero nunca supe, no sabía, por lo menos en aquel momento, que existía un palacio. Al día, en la clase siguiente, la alumna se me presenta con una postal de esas color sepia que había antiguas, en la que se veía un edificio, la fachada de un edificio, un poco de un lateral, totalmente exento, que me dejó asombrado. Me dijo, pues sí, mi madre nació, ella me contó la historia, por qué había nacido ahí su madre, lo que había hecho su padre, etc. Al año siguiente, cuando empezamos las excavaciones en el Cerro de la Encantada, pues me vine a ver ese palacio y me quedé asombrado, no pude entrar, había un par de candados en la puerta y me quedé asombrado de la magnificencia del edificio. Pero ahí quedó todo, En el año 2005 se promueve un poco a través de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, con fondos FEDER, el inicio del estudio de ese palacio, y precisamente de ese inicio y de la secuencia de lo ocurrido desde entonces es de lo que les quiero hablar esta tarde. Les pongo a ustedes los logos de todas las instituciones que han venido participando desde el año 2005, precisamente en el inicio y de la revalorización, puesta en uso, restauración, reconstrucción, desescombro. Todos esos han sido proyectos, diversos y variados proyectos que se han ido presentando a la administración y que se han ido sufragando por las distintas instituciones cuyos logos ven en pantalla. Rápidamente, en el 2005 se inicia la primera planimetría del palacio. En el 2006 iniciamos nosotros el estudio, ya de una manera directa y con un equipo importante de colegas. En el 2007 se comienza a desescombrar, con un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, a desescombrar un lateral y algunas habitaciones de la crujía sur del patio principal. En el 2010, y después de un invierno crudísimo, durísimo, la mayor parte de las crujías que aún quedaban en pie y de las techumbres de las mismas se hunden, y la Junta de Castilla-La Mancha, en concierto con el entonces Ayuntamiento de Aldea del Rey, se inicia un proyecto en el que comenzamos el desescombro y la consolidación, porque esos proyectos empezaban y no sabíamos nunca cuándo iban a terminar, y la consolidación de los paramentos, las zonas apicales de los muros, etcétera, que aún quedaban en pie. En el año siguiente, como ven ustedes, en el año 2012 y 2014, se comienza la rehabilitación de la crujía sur, con fondos FEDER del Ayuntamiento y del Ayuntamiento, a través, en el caso de los FEDER, a través de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, y de la Diputación Provincial. A partir del 2014
se inician los sondeos en previsión de que las obras pudieran continuar para la restauración, reparación y restauración y rehabilitación de la bodega y de las zonas anexas al patio. Se comienza el primer estudio arqueológico, ahora sí con sondeos, unos cuantos sondeos, ya lo veremos más adelante, en el patio. Y luego, a partir del 2015, la rehabilitación del patio interior con un proyecto específico del Ayuntamiento de Aldea del Rey y para ultimarse con el proyecto de los años 18 y 19, 2018 y 2019, de los que Fomento, con muchas preocupaciones y muchos dolores de cabeza para la corporación municipal, desarrolla y deja punto a punto y preparado para el proyecto que en la actualidad se está llevando a cabo. Los gestores de todos estos trabajos, los medios económicos, y ya han dicho ustedes de qué fuentes procedían, los gestores de todos estos trabajos han sido 4 alcaldes desde el año 2005, don Ramón Zamora, don Miguel Morales, don Luis María Sánchez Ciudad y en la actualidad don José Luis Villanueva. Y los arquitectos de todos estos trabajos han sido don Felipe Delgado, que es el que hace la primera planimetría y primera valoración o descripción de los daños del palacio, don Sebastián Palacio, que hace el primer proyecto de intervención, restauración, rehabilitación, etcétera, etcétera, que se somete a la consideración de la Junta, don William Palomino, un becario peruano que tuve la suerte de tener conmigo trabajando, que nos ayudó en todo lo que se refiere a la restauración, al proceso de lo que hoy llamamos la arqueología de la arquitectura, de la rehabilitación arquitectónica. Don Juan Carlos García, que fue el que presentó y ejecutó el anteproyecto último o el penúltimo anteproyecto, y en la actualidad don Javier Navarro, amigo de hace muchos años, que es el que dirige, juntamente con otras personas a las que me referiré, dirige la actual restauración. Del proyecto del señor Palacios destaco un poco la existencia de una serie, en la planta baja, una serie de despachos, de salas de servicio, etcétera, etcétera, y un posible restaurante y una posible cocina que quedaron definidos para una futura hospedería que desde siempre, esto es muy importante, desde siempre se comunicó a los pisos de arriba, desde siempre, ya están los documentos negros sobre blanco, aunque alguna institución ha dicho que era la primera noticia que tenía. La planta alta del edificio se destinaba a también una serie de habitaciones, sobre todo en la crujía sur y otras en la crujía este y oeste, y en la crujía norte un salón polivalente con un espacio reservado a salón de actos. El proyecto del señor Juan Carlos García Carrión venía a desarrollar prácticamente lo mismo que el del señor Palacios Cuenca, pero limitaba o precisábamos con mayor, o dejaba con mayor precisión el espacio destinado, el futuro espacio destinado a cocinas que se quedarían en la parte occidental del ala norte, de la crujía norte, de la planta baja, y a un restaurante que se iba a circunscribir a la mitad oriental de esa misma crujía y a un gran espacio en la zona oriental. Quiero que se fijen ustedes en esta mancha que ponía el señor García Carrión, porque me referiré más adelante a ella. La planta alta, el señor García Carrión promovía prácticamente un considerable aumento del número de habitaciones y el mantenimiento del salón de actos. Los arquitectos técnicos de estos trabajos, a los que me vengo refiriendo, han sido, por orden de don Ángel Espinosa, que con todo el equipo nuestro, digamos, directo de campo, nos
nos enseñó a dibujar ladrillo por ladrillo cada una de las 4 fachadas, ladrillo por ladrillo, cada una de las 4 fachadas del Palacio de la Clavería, lo que naturalmente nos permitió luego valorar la posibilidad de hacer ese desarrollo secuencial de la construcción del palacio, que parece haberse hecho siempre sobre el mismo plano, aunque indudablemente en distintas fases, a las que hemos llamado coloquialmente las fases del pues ya que hay dinero para esto, hacemos esta parte de la crujía, pues ya que hay dinero para esto, hacemos esta otra parte, etc. Tras el señor Espinosa colaboró con nosotros en los trabajos de rehabilitación y reconstrucción don Romualdo Delgado Torija, actual aparejador o arquitecto técnico del Ayuntamiento de Aldea del Rey, y don Juan Perea ha estado con nosotros a lo largo de todo el proceso de restauración del periodo que subvencionó el Ministerio de Fomento. La empresa constructora desde el año 2010 ha sido Vivar Fuentes SLU. Coartífices de todos los estudios que hemos realizado han sido Elena Romero, que con nosotros ha codirigido desde el inicio de los trabajos la restauración, y con una hormiguita ha sido lo que se ha dibujado centímetro a centímetro cada uno de los pavimentos, cada uno de los suelos que teníamos que levantar para colocar bajo él las infraestructuras de servicios y luego reponerlo en la misma situación y puesto en el que estaban cuando se extrajeron. La que se ha dibujado todos los perfiles de todos los paramentos, de todas las crujías que estaban en pie a partir del año 2010 en el Palacio de la Clavería. Don Santiago Palacios ha sido la hormiguita también que ha estado hurgando en el Archivo Histórico Nacional y en los fondos de las órdenes militares para conocer, negro también sobre blanco, todo lo que hubiera podido estar archivado sobre el Palacio de la Clavería desde que los visitadores, a los que se han referido en una ocasión, o en la ocasión de ayer, Julio Chocano, y en la de hoy, Manuel Cidar, para poder tener el máximo de datos posible de qué es lo que veían, con las grandes sorpresas que nos ha proporcionado el asunto. La cuestión Catalina Galán ha codirigido también una fase de la restauración del palacio, ha sido la intermediaria en las relaciones con la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido la encargada de preparar toda la documentación de base, lo que llamamos fichas de campo, los arqueólogos, para trabajar con los hallazgos o posibles hallazgos y excavaciones y todo lo que se relacionaba con lo que se podía meter en información sobre una hoja. Cristina Díaz Arias, una historiadora del arte, que estuvo con nosotros también desde que pudo estarlo, hoy forma parte de la Unión Europea, de un puesto en la Unión Europea, que para precisamente valorar todo lo que es artístico, que era mucho, que lo que tiene el Palacio desde su punto de vista profesional, y colaborar también en todo el proceso de mediciones y valoración, tanto como con Ángel Espinosa como nosotros. Marta Malagón se encargó de todo lo relacionado con el tratamiento informático de la información que teníamos. Eva María Jesús Morales es nuestra mano y nuestros ojos en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, y Marimar Delgado es también nuestros ojos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es decir, sin todos ellos no hubiera sido nunca posible emprender, ni la administración nos hubiera dejado, por supuesto, hacerlo, emprender el seguimiento arqueológico e histórico y artístico del Palacio de la Clavería. Este señor creo que sonará su cara. Señor Labordeta, en el año 1993 se hace Televisión Española graba un programa que se llama Un país en la mochila. En el 95 empieza a visualizarse a través de Televisión Española, y él viene
su discurrir por los pueblos de España, para meter información, como él dice, en su mochila. Él viene a Aldea del Rey y ve esta fachada y se lamenta en voz alta de que qué pena, en el año 95, qué pena que estos edificios históricos vayan perdiéndose y degradándose cada día. Él no conoce todavía el interior del palacio, pero cuando entra al palacio lo que ve es, y esta es la primera información que tenemos de cómo estaba el palacio, el interior del palacio en el año 1995. Quiero que se fijen ustedes en un elemento muy importante. Observen estos palos que hay aquí en el suelo, son lo que hoy forman parte de los forjados tradicionales, formaban parte del edificio. Pero vean que aunque ya no existen los de la planta superior, que aunque ya no existen los de la planta superior, sí quedan en cambio los mechinales donde estaban colocados. El señor Labordeta se pasea además en helicóptero, y esta es una de las imágenes que tenía en el año 1995, las techumbres del Palacio de la Clavería en Aldea del Rey. Como pueden ver, todavía gran parte de la crujía norte conservaba su ceja, su cubierta. Gran parte de o por no decir prácticamente toda la cubierta de la crujía norte todavía existía, como así la de la crujía oeste. Ya no quedaba prácticamente nada de la cubierta correspondiente a la crujía de levante. Otro documento que nos ha servido evidentemente para la restauración y la reconstrucción del edificio, como argumento base para que determinadas obras de un determinado carácter no se hicieran, ha sido la información proporcionada por un vídeo de don Luis Arañón Flox, que se hace en el año 2003. De nuevo, podemos ver en qué estado estaba todavía el interior del palacio, pero sí se puede apreciar cómo las galerías de la zona del piso de arriba, de la segunda planta, existían en gran parte, y eso es lo que también nos ha permitido naturalmente abogar porque la reconstrucción se hiciera siguiendo fielmente lo que había, no lo que me pudiera inventar o lo que más me gustara, sino lo que había habido hasta al menos en aquel momento. Es decir, había suficiente testimonio de carácter fotográfico y gráfico para confirmar una vez más cómo debía ser el proceso de restauración. En el año 2010, este es el aspecto que tras la famosa nevada y lluvias sucesivas desde el último trimestre, iniciadas en noviembre del 2009, este es el aspecto que presenta el Palacio de la Clavería, las crujías y su patio interior, es decir, algo así como si hubiera caído una bomba dentro de él, y es el motivo por el que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el Ayuntamiento, inicia y concede una importante subvención en aquel año para poder desescombrar el interior de toda esa ruina y poder comenzar a consolidar y afianzar esas estancias del palacio. Desde entonces se inicia un proceso de restauración en el cual se han invertido un montón de años, y hablar de todo ese proceso hubiera sido necesitado 3 horas para estar con ustedes. Solamente les muestro una imagen secuencial de cómo ha ido el proceso de levantamiento de la reconstrucción, de tal manera que lo que hoy tenemos es exactamente lo que había en finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Yo quisiera, evitando ya o no entrando en el proceso, en el largo proceso de restauración, yo quisiera ahora hablar de algo que siempre me ha chocado mucho, es aldea muy misteriosa, por ejemplo, la Venecena de Almagro, no es de Almagro, es de aldea. La cueva que había en el Palacio de la Clavería era una cueva larguísima, según me contaban quienes habían estudiado aquellos años, hoy muchos de ellos ya no están entre nosotros, que era la cueva por la que transitaba una hija bastarda de Felipe II a la iglesia o misa. Según otras versiones, era la cueva por la que se paseaba una mora a la que el cura de la iglesia estaba catequizando, quiero decir, un edificio en el que había en una de las salas una habitación que, levantando el suelo, se podía descender a un enorme pozo a 40 metros de profundidad que tenía el agua más cristalina de toda la comarca. Es verdad que cerca del palacio había una fuente y muy cerca también el famoso arroyo. Pero bueno, de cualquier manera yo me gustaría ahora referirme a unas cuantas cosas relacionadas con lo que podemos llamar la Clavería, este fantástico edificio que hoy se exhibe en Almagro, que trae. Una de las cosas que hemos visto desde el punto de vista arqueológico, que efectivamente el edificio está construido, no está construido ex novo, sino que está construido sobre restos de edificaciones anteriores. Y es bastante probable que lo que luego sería el Palacio de la Clavería fuera mandado a construir primero por las casas y casas palacios, que veremos más adelante en los libros de visita, a partir de 1174, es decir, prácticamente recién fundada la orden. Esto no queda claro, siempre estos documentos pueden ser de apunto un tanto desde el punto de vista de la administración real o de la administración de las propias órdenes. Pero sí es cierto que en el palacio quedan suficientes testimonios, hemos dejado suficientes testimonios, de acuerdo con la Delegación de Cultura, de Cultura, Deportes y Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo, para que fueran visibles esas referencias a la existencia de muchos puntos que se habían conservado y que de alguna manera algunos de ellos hablan en los propios libros de visitas. Esta era la mancha negra a la que me refería cuando les mostraba a ustedes el plano del señor García Carrión. Entrando en los libros de visitas, sabemos que entre 1418 y 1604 fueron muchas las visitas que se realizaron a otras propiedades de la Orden de Calatrava. Pero esas visitas, aunque las hemos transcrito prácticamente todas, no dan ninguna información relacionada con algo que se parezca a la palabra palacio en Aldea del Rey. Y no va a ser hasta bastante más tarde cuando se hagan unas referencias ya más concretas, que son en la revista que se hace en el año 1463, que dicen al comendador de la Clavería, los visitadores, normalmente el obrero de la Orden de Calatrava, la dignidad de la Clavería, acompañado de un carpintero y de un maestro de obras, siempre sistemáticamente, pero los libros de visitas dan nombres y apellidos para más atestiguando, declarando por su honor, jurando, etcétera, etcétera, que todo lo que cuanto dicen y valoran es cierto, etcétera, cosas de las que ya nos habló ayer Julio y hoy Manuel. Ahora es hacer en las dos casas que están caídas en vuestros palacios. Pero habla de vuestros palacios. En otros lugares y en otros puntos, en otros análisis de otros lugares de la historia de España, hemos podido leer que esta denominación de palacios se solía dar a la hora de ostentar, como decía también hace un instante, para revalorizar esa construcción en relación a las construcciones anejas o las construcciones existentes. Es decir, que mientras esta era una casa,
como esta casa tenía 2 puertas de madera y una escalera, pues era mejor casa que la casa que hay aquí al lado, por tanto se valoraba como tal. Y da una serie de observaciones para que se hagan relativas diferentes obras que mejoren el aspecto al menos de lo que ellos llamaban casas-palacio. Volviendo de nuevo a la fachada de nuestro palacio, del palacio de ustedes, el Palacio de la Clavería, quiero que se fijen en esta esquina de aquí arriba. Este es el esquinal que marca el ángulo el ángulo de la crujía sur-occidental del palacio. Justamente en ese sillar hay esto que ven ustedes. Bueno, si yo consigo hacerlo bien. Hemos visto la presencia de un 1, un 5, un 4 y un 7 o un 1. Evidentemente este sillar marcado con esa fecha viene de otro lugar que no es este, porque esta no puede ser, como mostraremos, la cronología del Palacio de la Clavería. Visto así, podría entenderse que muchos historiadores del arte hayan incluido a esta magnífica edificación como perteneciente a la época relacionada con Felipe II o muy poco tiempo posterior. Bueno, veremos si eso puede ser verdad. Hay, volviendo a las referencias que podemos tener del palacio, una referencia en el archivo histórico de la Asociación de Órdenes Militares, lo que se llama una carta de censo, en la que el rey católico, don Fernando V, reconoce lo siguiente: se dio una carta de censo de don Fray García López de Padilla, maestre que fue de la dicha orden, escrita en pergamino de cuero, eximiada de notario público. Hay muchas firmas, hay muchos más nombres que acompañan a este escrito, de la cual es esto lo que le sigue. En de nomine, amén, sepan cuántos esta carta de censo vienen, como vos, don Fray García López de Padilla, don Fray García López de Padilla, estamos hablando del año entre 1482, es el último maestre de la orden, entre 1482 y 1489, por la gracia de Dios, maestre de la caballería de Calatrava, estando ayuntados en nuestro capítulo en los palacios de la clavería de nuestro lugar, aldea del rey, a campana tañida, según lo vemos de uso y de costumbre de nos ayuntar, es decir, se recoge el documento que el maestre se ha reunido a campana tañida en los palacios, por tanto, en la fecha de la que estamos hablando. Pero no dice en el palacio, dice en los palacios. Y otra vez volvemos a quedarnos con la duda de qué son los palacios en ese sentido. La visita de 1637, ya reinando Felipe IV, es la que en las otras visitas no hemos encontrado, entre los dos momentos cronológicos no hemos encontrado ninguna referencia. Decía que es una visita de la que tenemos mucha información, es muy prolija, como veremos a lo largo de lo que me queda de charla. Y en uno de los lugares de ella dice que primeramente tiene la dicha clavería unas casas y palacios, ahora añade el adjetivo de aposentamiento, es decir, antes era primero tiene unos palacios, luego unas casas-palacio, ahora casas-palacio de aposentamiento, pero siempre en plural. En esta dicha villa de aldea, en el exilio de ella, junto a la iglesia parroquial del señor San Jorge. Es decir, no hay duda de la ubicación de esto que está diciendo. Con una huerta de arboleda cercada que está junto a las espaldas de dicha casa y un palomar dentro de ella, de la cual se hará visita y descripción más adelante. Visita, le dice que hay que restaurar la puerta, que tiene unas tejas rotas, etcétera, etcétera.
sigue diciendo en otro lugar, dice, visitamos una cocina alta que está en el testero de esta sala, está hablando de una sala, y en que ella está un escudo con una cruz de Calatrava, y tiene una ventana cubierta de hoja de lata con 2 puertas y su antepecho y verjas de madera. Parece estar refiriéndose a este, podría estar refiriéndose a este escudo, el escudo de la Orden de Calatrava, que lo dice bien claro. Ese escudo, por la forma que tiene, podría estar en alguna de las muchas arcadas que describe que existen, unas con columnas de piedra y otras con columnas hechas de ladrillo, al modo que les propongo en la imagen que sigue. Podría, por lo tanto, haber estado, por la forma, por los cortes que tiene en la parte inferior, podría haber estado colocada de esa manera. Costumbre muy frecuentemente usada por la orden y por las dignidades de la orden en algunos de los edificios que les son propios. Pero sigue diciendo que visitó un cuarto que linda con el dicho primer patio, atención, primer patio, es decir, ya eso nos lleva a pensar que tiene un segundo patio, o un tercero, o algo más, el cual tiene una danza de arcos de ladrillo y cal, y son 7 los arcos, los 3 macizados y los 4 abiertos, y encima del arco de en medio está un escudo repartido en 3 medios óvalos, y hace un portal hasta llegar a otra puerta que está para entrar al segundo patio. Quien hoy mira la fachada del Palacio de la Caballería se encuentra la existencia de 3 escudos aparentemente muy bien fabricados en el mismo tipo de piedra, una arenisca muy blanda, junto al escudo central y señero que representa otro momento de la historia del palacio. Es decir, estos son los 3 grandes escudos que hay, y observados los cortes que tienen cada uno de ellos en sus laterales, sí podrían haber estado, salvo el de la Orden de Calatrava, que lo tiene, como han visto, cóncavo, sí podrían estar, tiene cóncavo ahí, cóncavo que era el que les mostré en primer lugar, sí podrían estar relacionados con, dentro de ese concepto de óvalo que se ha dicho, con el que les muestro a ustedes que hay en la iglesia del Rosario, en la antigua universidad, fundada por el clavero don Fernando Fernández de Córdoba y Mendoza. Estas son, estas son sus armas, el blasón relacionado con su familia paterna y el blasón relacionado con su familia, materna y luego paterna respectivamente. Bueno, eso podría suponer que don Fernando Fernández de Córdoba, que fue clavero en tiempos del emperador Carlos V, podría haber mandado construir ese bloque de escudos y ponerlos, desde luego, en algún lugar del palacio que no es el que en la actualidad indudablemente conocemos. Volviendo a esa fachada, otro de los misterios que tiene, además del que acabo de referirme, es que en la mocheta que corona el frontón hay evidencia clarísima de la existencia de un escudo que estuvo ahí pegado. Durante las obras del palacio, Angelín, personaje muy conocido aquí en el pueblo, venía a visitarnos muy asiduamente, ya era muy mayor, tenía por encima de los 80 años. Y hablando con él, me contaba que en estas eras, y hablaba de unas eras, se refería siempre a unas eras, aquí veníamos a jugar los chavales y aquí estábamos, y un día vimos que el escudo que había arriba del todo se había caído y estaba hecho pedazos en el suelo. Yo le preguntaba, ¿y ese escudo cómo era? Era un escudo muy raro, con cosas de eso que llevan los escudos, estoy hablando literalmente casi. Con eso y sí, y luego tenía así como un pájaro con 2 cabezas. Bueno,
Yo eso lo consulto con otros habitantes del pueblo de la edad, de la quinta de Angelín, y me confirman algo parecido. Pues sí, estábamos jugando allí, estaban ahí los trozos por el suelo, y hace unos días lo he ido a consultar, que ya me lo había contado, con Vicente, guardia civil que conozco desde los años 70, porque estaba en el cuartel de Almagro, que me dice, pues yo, don José, pues yo cuando venía aquí a jugar, aquí resulta que se cayó un escudo que había. Bueno, yo le enseño unas cuantas imágenes de escudos, y me dicen, sí, era un escudo como este escudo, como ustedes pueden comprobar, el perteneciente al emperador Carlos V. Es decir, que pudo haber ahí también. ¿Por quién se mandó poner ese escudo? A lo mejor no estuvo ahí, estuvo en otro sitio, y cuando sigo adelante con los misterios, y lo junto ahora, se me van a ir todos, y cuando algo se reconstruyó, se modificó, se cambió, etcétera, la estructura parcial se añadió. En el catastro de la Ensenada, en la época de Fernando VI, fue uno de los primeros. Bueno, había habido antes otras averiguaciones que ayer nos contó nuestro amigo Chocano, que fue las relaciones de la época de Felipe V. No era tanto saber por saber, sino saber por saber para saber cuánto puedo sacar. Eso se mejora, las relaciones de aldeas están desaparecidas como las de otros muchos pueblos, o no se hicieron, o se perdieron, no existen, y por lo tanto al no existir no hemos podido saber qué es lo que se contaba en ellas de este edificio, porque se cuenta de la existencia de otros parecidos en otros pueblos de la provincia, no de la provincia de Ciudad Real, sobre todo de la provincia de Toledo y la provincia de Ciudad Real. Pues bien, en la época de Fernando VI, el marqués de la Ensenada manda a hacer algo parecido a lo de las relaciones, y de nuevo insiste en el conocimiento de si hay molinos, si hay pañerías, si hay panaderías, si hay curtidores, es decir, hace de nuevo una magna averiguación, que así se titula el proceso estadístico. Ya no va a ser solamente unos datos de carácter histórico, sino ahora ya cuantificando, incluso cuánto vale cada negocio, cuánto vale cada asunto de la cuestión, que diría mi nieto. El caso es que de las relaciones, de las descripciones que existen en el catastro del Marqués de la Ensenada de Aldea del Rey, entre saco la existencia de esta. Hay varias versiones, había varias transcripciones, etcétera, pero creo que esta tiene mucho ese interés. Dice, una casa-palacio situada a extramuros de esta villa, frente de la calle de la iglesia parroquial de ella, linde por los cuatro vientos, contiene de esta hacienda y tiene de frente 42 varas y 72 de fondo. Si se traduce en metros, viene a ser aproximadamente unos 30 y algún metro. Bueno, vendría a coincidir un poco con las dimensiones que tiene la fachada actual, que ronda entre los 37 a 40, pero claro, al ser en la actualidad completamente cuadrado, difiere del edificio que aquí se describe, que es rectangular. Bueno, esa descripción se matiza, una casa-palacio, repite que está en la calle, está su habitación, y ahora ya lo escribe, su habitación 14 cuartos altos con su cocina, 12 cuartos bajos con su cocina, un cuarto granero. Bueno, da una descripción completa del edificio, pero descripción que si queremos transcribir, si me permiten la expresión, a las actuales habitaciones y dependencias que tiene el palacio, tampoco coincide en absoluto. Si hasta ahora hemos visto que las referencias son limitadas a la existencia de casas-palacios, etcétera, 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 y que cuando la descripción de la Ensenada habla
de un edificio que en la parte baja tiene unas características y en la parte de otro sector, estamos entendiendo que ese edificio tiene 2 pisos. Pues bien, en 1855, el día 1 de noviembre, hay un terrible terremoto que asola a gran parte de España, y norte de África, incluso otros lugares de Europa, pero sobre todo a Portugal y concretamente a Lisboa. Fernando VI manda hacer una relación de los daños que han ocurrido en todos y cada uno de los pueblos de España, en lo que se llama la memoria fúnebre, que se le remite contando los daños. Y es muy interesante saber que cuando se le remiten los daños, se dice que en este pueblo nada más que ha habido daños en la iglesia, en el castillo de Calatrava la Nueva y en algunas viviendas. Pero, curiosamente, no hacen absoluta mención a daños en esos edificios que se habían descrito casi en paralelo al terremoto en el catastro del Marqués de la Ensenada. Y vuelvo otra vez la pregunta, ¿por qué no se describe daños? ¿Porque no los hubo o porque no estaba ese edificio? ¿O porque no se quiso decir que estaba el edificio? Sí, por todas estas preguntas que ayer nos proponía también Julio, cuando decía que estas cosas se hacían muchas veces para no decir toda la verdad y nada más que la verdad. Tuvo la orden expresa voluntad de que no se recogieran los daños que los tuvo que haber forzosamente en ese edificio, o fue una omisión voluntariamente hecha por los escritores, por los referentes, por los relatores o redactores de ese informe, de esa memoria. Estamos hablando de 1755, pero si a las relaciones de Felipe II, a las relaciones a las descripciones del catastro del Marqués de la Ensenada, se suman otra tercera grupo de relaciones mandadas a hacer por el cardenal Lorenzana cuando vuelve de América, y para las provincias de Ciudad Real y de Toledo, todavía resulta más extraño porque las hace nada más y nada menos que el párroco de la iglesia, quien reconoce que al Real del Rey pertenece a su serenísima majestad, a su serenísima don Luis Antonio de Borbón, comendador de la Orden de Calatrava, que es el que nombra, tenemos documentos, que nombra a esos alcaldes a los que se refería hace un momento Manuel. Pero es que lo interesante es que en uno de los puntos, cuando se le pregunta qué hay en ese pueblo, edificio de interés, dice, no tiene algún edificio memorable, solo el célebre castillo de Calatrava, a cuyo pie está el monasterio. Esto nos deja totalmente sorprendidos, porque si entre 1782 y 1786 se dice que no tiene ningún edificio, aquí vuelve a jugar lo que ayer nos proponía el colega Chocano, que no se quiso decir que había algo, o es que no estaba, o es que pues pasa como a las berenjenas, que son de aldea, aunque se las denomina de armado. Seguimos buscando, arañando en todos los ambientes, lugares, nidos de información que les hemos venido contando en estos días, tanto Julio como Manuel como yo. Y el documento, ¿por qué razón se escribe sobre el papel timbrado oficial de Carlos IV, que ya no es rey, por supuesto, de España? Bueno, esto es que el notario tenía un rebajo que había comprado, claro, el colega me dice, claro, lo tenía y por cuestión de ahorro, pero claro, cuando esto se ve desde el punto de vista documental, uno se encuentra por una contradicción, una clara contradicción, o la fecha del codicilo está mal relatada, o efectivamente es algo de lo que venimos a decir. Pero no acaban aquí los misterios del Palacio de la Caballería. Cuando Miñano, en 1926, habla
en el diccionario, 1826. Habla de Aldea del Rey. Es la primera vez que históricamente encontramos una referencia a la existencia de un palacio. Pueden leerlo ustedes por aquí, literalmente, un palacio. Ya no habla de dos palacios, ni de casas palacios, ni de un palacio, de un magnífico palacio. Es decir, ya no se trata de unas casas palacio a las que yo he empobrecido antes en mi discurso, en el ánimo de diferenciar esos conceptos de casas, palacios, etcétera, que vienen arrastrando desde la Edad Media, sino que ya habla, pero estamos hablando de 1826. Es decir, entre las relaciones de Lorenzana y el diccionario de Miñano no hay ninguna referencia. Eso nos lleva a pensar que muy probablemente el palacio, cuando se empezó a construir, se tuvo que construir a partir de Lorenzana, del periodo de Lorenzana, que coincide con ese gran blasón que hay de Felipe V, en medio de los tres blasones que están en el frontón del Palacio de la Clavería. Sabiendo además, pero extrañándolos también, como saben ustedes, que el cardenal Lorenzana fue el tutor de los hijos del infante don Luis Antonio de Borbón. Pero bueno, de cualquier manera, esta es la realidad. La primera vez que tenemos una fecha concreta de la existencia de un palacio, con magnífico palacio, es en 1826. Por tanto, ya ha iniciado el siglo XIX. No va a ser la única referencia, porque Madoz, en 1845 y 1850, habla de la existencia el palacio referido de la encomienda de la Clavería, que es un edificio de dos cuerpos. Y atención, todo construido de piedra sillar. Es decir, el Palacio de Oriente. Todo construido de piedra sillar. ¿Quién le ha dado la información para poner tal texto? Pues ahora viene lo más interesante. Y es que esta descripción va a venir arrastrándose y va a ser copiada por diversos y posteriores autores. Muy pocos años después del catastro de la Ensenada, y muy pocos años después también, ya de la primera información de Miñano y de Madoz, se produce una de las llamadas desamortizaciones, entre la comprendida entre 1855 y 1859, en la que interviene el granatuleño general Espaciero, más conocido muchas veces por los atributos de su caballo que por el mismo, pero bueno, esto es una anécdota que no hace mucho al caso, pero que es una verdad. El poseedor en ese momento del palacio es don Carlos María Isidro de Borbón, que les sonará a ustedes porque es el hermano de don Fernando VII y es el coautor, copartícipe, inventor, no inventor, de las llamadas guerras una de las guerras civiles nuestras, en las que el general Espartero interviene y pacifica, por eso el concepto de príncipe de la paz, que fue uno de los títulos que se le organizó, las guerras carlistas. Pues bien, es una descripción muy interesante, porque dice, es una casa titulada Palacio, extramuros de Aldea del Rey, y aquí la descripción sí empieza a coincidir relativamente, porque aunque no da medidas, no da las dimensiones de largo y ancho, sí da el total de los metros cuadrados que ocupa, los da en pies, pero es curiosamente una medida muy equivalente a la que hoy tiene el palacio. Es decir, viene a confirmarse un poco que posiblemente esa construcción, ese palacio al que se refiere Miñano, era la construcción que sale a subasta pública en el llamado secuestro de don Carlos. Secuestro de don Carlos que subasta por la que compra el palacio
don Marcelo López, pero esto es también harina, como diría Julio, de otro costal, de otro costal. Osta escribe la historia de la provincia de Ciudad Real, dentro de una historia general de España, la escribe en 1866 y dice: no hay en el pueblo cosa alguna notable fuera de un palacio magnífico de 2 cuerpos, ambos de piedra sillar. La primera parte está copiado de las relaciones de Lorenzana y la segunda parte está copiado literalmente de lo que dice Amador. Esto me lleva a pensar que ninguno de los dos conoció de vista el palacio, porque si es el que hoy tenemos, indudablemente no podía ser el palacio real de Maneri, que es como lo que están definiendo. ¿Por qué se hacen estas cosas? Para ennoblecer a la aldea, para ennoblecer al edificio, para darse visto, no lo sé. A finales de ese siglo, alrededor de 1886 y 1888, Ibáñez de Higuero realiza la primera topografía nacional, encargada por el Instituto Nacional de Topografía y Estadística, la primera topografía de los pueblos de España. Y puedo asegurarles a ustedes que no he visto en mi vida a alguien tan meticuloso como este hombre, porque no hay una sola minuta de todos los mapas que se hicieron entre las fechas que les he propuesto a ustedes que no estuvieran firmados con su visto bueno, uno por uno, es decir, que revisó cada una de las anotaciones topográficas o cartográficas en este caso, o ambas cosas, porque el mapa era de curvas de nivel, ríos, caminos, esas eran las hojas, las minutas famosas, a escala 1 25.000, con las cuales se editó las primeras hojas del mapa topográfico nacional a partir del año 1888. Pero ahora observen, después de lo que se ha descrito, después de la descripción de la que he considerado lo más parecido a lo que tenemos en la actualidad, el edificio que se representa es un edificio rectangular. No se representa un edificio cuadrado. Si hubiera sido cuadrado, lo hubiera puesto. ¿Por qué es rectangular? Dándole vueltas, pero de esto va a depender el futuro de los trabajos que se realicen en relación con esa futura hospedería en Aldea del Rey, de las excavaciones que podamos realizar en el patio y en la zona de la bodega y posterior a la bodega. ¿Podría ser que estuviera el edificio cuadrado, de planta cuadrada, embutido en la parte delantera y que hasta el final fuera la tapia que dicen corresponder al Palacio de la Clavería? Pudiera. Pero fíjense que esta hoja además tiene una ampliación de detalle en una secundaria, en la que triangulan con referencias a la iglesia y a los edificios y a los parajes y a todo el paraje. Es decir, está perfectamente medido ese edificio. Y además ahora, en una revisión que se hace posterior, se añaden estos edificios colindantes, pero ven que siempre está el edificio a los 4 vientos, como habían definido los visitadores y como debía de haber estado desde el año en que ese edificio comienza a ser patrimonio del pueblo, no propiedad del pueblo, como en la actualidad, pero sí patrimonio histórico del pueblo. Y cosa más curiosa, cuando se edita la primera hoja del Topográfico Nacional, la 1811, que corresponde a Almagro, incluye la población de Valenzuela, Aldea del Rey, Granada, etc., el edificio que se pinta en el plano es también de planta rectangular. Bueno, más misterio. José Lorenzo, pues ve finalizando. Sí, voy a terminar. Para tener el tiempo igual que el anterior. En 1905 se edita en Ciudad Real una guía en la que se dice el Tratado de Aldea del Rey que con casas de 1 y 2 pisos sobresaliendo de entre ellas el Palacio de la Encomienda,
de nuevo construida de piedra sillería. 1905. Sí, nadie lee a nadie, o todos lo leen y van arrastrando esa información. El Basi Buendía, en 1914, al referirse al Día del Rey, dice que el rey Felipe II lo sacó de la mesa y tiene en las afueras un llamado Palacio del Norte, siendo su último poseedor algo que ya conocen todos ustedes, que es don Carlos María Isidro de Borbón. Pero otra sorpresa, en el catálogo monumental de la provincia de Ciudad Real, en el 1917, al referirse al Día del Rey, describe su iglesia y el castillo, pero no dice ni una sola palabra del Palacio de la Clavería. Bueno, pero revisados todos los libros de actas del Ayuntamiento de Alcalá del Rey y los de varios años de finales del siglo XIX y otros redactados desde la década de los 60 y el 20, no hemos encontrado, esto yo lo he hecho personalmente, ni un solo acta en el que se recoja alguna noticia relacionada con la existencia del Palacio de la Clavería, sus circunstancias, temas impositivos. Solamente hay una referencia de 1984 en una sesión extraordinaria en la que se acepta un sitio denominado Palacio, según un solar, destinado a parque público, y consta que se aceptó la oferta. En la actualidad se ha emprendido la última fase de obra por el arquitecto y buen amigo don Javier García Navarro, don Javier Navarro Gallego, y la cocina, que en principio otros arquitectos habían diseñado integrarla dentro del propio edificio, él ha diseñado en su proyecto integrarla en esto pequeño que ustedes ven aquí, una zona aneja al edificio, a los paramentos del edificio. No tenemos muy claro, desde el punto de vista arqueológico o arqueológicamente hablando, si está adosado o es anejo. Pero es esto que ven. Se ha desmontado, acordando con el tema con patrimonio, se ha desmontado toda esta escalera, se ha podido entrar en el interior de la parte que es parte privada, y vean que tiene una serie de arcos y una serie de pequeñas ventanas que también se veían desde fuera. Se amontó el andamio correspondiente, se picó y tras picarla nos encontramos con esto. Hay en la visita de 1600 y pico, la referencia a la existencia de un oratorio. Yo, si alguien me dijera que esto podía ser una capilla, una capilleja, con una serie de ventanales y arcos, aunque la actualidad están cerrados, que permitían su iluminación interior, podría estar de acuerdo. Proyecto, estamos pendientes de la decisión de patrimonio, porque es la que tiene que tomar la última palabra. Pero vean la advertencia de estas ventanitas, de estas ventanas saeteras, el tamaño que tienen, o las características de estos arcos, uno de ellos cegado, y el hecho de que se pueda apreciar cómo las paredes siguen profundizando en el suelo. No hemos hecho una cata más profunda para evitar que las lluvias que se avecinan encharquen y humedezcan naturalmente todo ese paramento. ¿Cuál es el futuro? Pues además del proyecto del señor Navarro Gallego, que aquí les muestro, con unas terrazas muy interesantes en la cocina, en el sitio que les proponía, las habitaciones se han aumentado en la zona correspondiente al salón de actos que habían propuesto los arquitectos anteriores, porque al tratarse de una hospedería hay aparentemente o oficialmente hay unas exigencias de un número mínimo de habitaciones y otras dependencias que no hacen aquí al caso. Y cara al futuro está la musealización de una pequeña sala que conserva restos de una calle, restos de una parte de la cerca y restos de pintura en sus paredes,
Y tendremos que pensar que podría quedar también en el patio al que me he referido restos de esos presuntos dos patios que se han dibujado en distintas planimetrías de distintos momentos y se han descrito en distintas visitas por los visitadores de la Orden de Calatrava. Y para comprobar en ese solar hemos planificado que cara al futuro se realizaran una serie de sondeos arqueológicos, de los cuales ya se hicieron en el año 2014 unos pocos, que son los pintados en azul, porque por ahí tiene que pasar la franja de drenaje del palacio en las próximas y futuras obras. Y después recordando que el más largo camino, que el más largo de los caminos se inicia dando un primer paso, y que ese paso ya se dio en el 2005, la rehabilitación definitiva del palacio permitirá dedicarlo a hospedería municipal, a cafetería y restaurante, a concejalía de cultura y turismo, a sala de exposiciones y a centro de estudios Calatrava. No está mal la idea, ¿verdad? Pues muchas gracias.